19. Dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lo voy a leer una vez más. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Vamos a orar entonces, Padre. En el capítulo número 5 y verso 22 del libro de Gálatas, se habla de los frutos del Espíritu. Este versículo habla de 9 frutos. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya hemos hablado del fruto del amor. Hemos hablado también del fruto del gozo, el fruto de la paz, y hoy vamos a hablar del fruto de la paciencia. Como señalábamos en el estudio que dábamos de el gozo, que el gozo no se refiere a los aspectos como lo que es alegría, sino que el gozo es otra cosa. El gozo se puede mantener en medio de las adversidades porque su base es espiritual. En el caso de lo que es el fruto de la paciencia o de paciencia, también nosotros encontramos y escuchamos comúnmente lo que es esta palabra, la palabra de paciencia. Hablamos casi diariamente, en cada momento, que tuvimos paciencia para lograr obtener lo que era ese bien, ese inmueble, ese vehículo. Tuvimos paciencia para llegar hasta la ventanilla de la cola. Tuvimos paciencia para esperar hasta que viniera el vuelo. Paciencia hasta que llegaron nuestros parientes y esa palabra es bastante usada, por supuesto, en nuestro lenguaje español. Y claro que eso pues tiene una verdad. Sin embargo, lo que es la palabra o lo que es esa palabra de paciencia como fruto, eso es más que esa palabra repetitiva que constantemente nosotros hacemos. Por ejemplo, para dar una pequeña definición de lo que en este caso implica lo que es ya en sí la palabra paciencia como fruto, en este caso es la virtud que tiene a bien sufrir los embates de la vida o de los embates que se sufre con paciencia. En este caso ya es otra cosa, como empecé mencionando, que es ya en el aspecto de lo que es el fruto, es la virtud de quienes saben sufrir los embates que se sufren con paciencia y mantenerse firme en la espera de ese resultado. Es decir, va involucrado lo que es la palabra sufrimiento. Eso ya es otra cosa.
ya ese asunto ya no es como la paciencia relativa, sino que esta es una paciencia que también tiene esa base en Dios. Este fruto, tiene esa virtud de esperar con paciencia, sabiendo que todo está dentro del plan de Dios. Ustedes nosotros conocemos de lo preciso que somos nosotros. Luego nosotros decimos, bueno, por poner otro ejemplo, en el caso voy a usar el ejemplo de aquellos jóvenes que se quieren casar, que se quieren unir en matrimonio. Usted ve que, refiriéndonos en particular a los que profesamos o a los que nos etiquetamos como cristianos, nosotros vemos como esa premura, que no hay como un proceso para observar algunas cosas o sobre todo esperar el tiempo que Dios determine. Generalmente en ese campo que estoy mencionando vemos que no hay paciencia para tales cosas. ¿Y cuánto diríamos que va a haber paciencia si el asunto es de sufrir? Estamos, por ejemplo, para poner otro aspecto, una enfermedad. Una enfermedad, por lo general siempre uno quiere una respuesta, pero ya. Y con mucha razón, por la situación de que pues es una cosa difícil, es una cosa terrible lo que es una enfermedad o cualquier otro aspecto que involucre la cotidianidad de la vida. Nosotros siempre vemos que o exigimos y pedimos que luego queremos esa respuesta, pero es acá donde empieza o se manifiesta el fruto de la paciencia con esos creyentes que están pasando por ese proceso que estoy mencionando, pero que ellos pueden decir: tengo que tener paciencia para esperar el tiempo de Dios, para esperar cuándo es que Dios va a manifestar su respuesta. Eso es bastante escaso, pero es ahí donde nosotros podemos ir viendo los frutos operando, los frutos siendo como los elementos que nos ayudarán a actuar diferente a lo que en lo secular o en la vida relativa se actúa. Entonces ahí está, pongamos el ejemplo de Job, por mencionar a alguien de la Biblia. Ahí vemos, en el caso de Job, podemos ver manifestado ese fruto de lo que es la paciencia en Job. La Biblia no dice cuánto fue el sufrimiento de Job, pero sí, de lo que sí estamos seguros es que fue una cosa no pequeña, fue una cosa terrible, fue una cosa dolorosa, espantosa, partiendo desde, la pérdida sobre todo de su familia, que es una cosa terrible, luego la pérdida de su salud y sucesivamente eso involucraba una actitud de Job, una actitud de altercar contra Dios.
Pero en el libro de Job no encontramos nosotros ninguna alteración de su carácter. No encontramos ninguna protesta delante del Señor, con la excepción que Job maldice el día que nació, porque a la verdad pues él de alguna manera en sus emociones tenía que expresar algo, pero nunca arremetió contra Dios, nunca dijo ¿por qué Dios? Y es un hecho que él estuvo esperando. ¿Cuándo sería la voluntad del Señor? ¿Cuándo es que Dios respondería a su necesidad? Y eso lo vemos nosotros más adelante. Dice que Dios le apareció cuando probablemente ya para Job ya no había ninguna esperanza de nada. Más bien se remontaba él en su fe también para decir, yo sé que él vive, yo sé que mis ojos aún después de muerto verán su rostro. Eso lo expresaba él sin duda ya en los momentos más desesperantes. Pero ¿qué es? Y tampoco la Biblia dice cuánto tiempo fue esto. La Biblia habla del relato y no se detiene en decir si fueron 2 semanas, 3 años, 4 años, 15 años, a saber cuánto. Pero lo importante es que Job se mantuvo paciente y vino la respuesta del Señor. Ahí podemos ver nosotros la importancia de los frutos del Espíritu a partir de los otros regalos. Por eso decíamos que a manera de definición es la virtud de quienes saben sufrir los embates de la vida e incluso de la obra del Señor, y se mantienen a la espera paciente hasta que Dios responda, hasta que Dios obre. Eso es otra cosa. Eso no lo puede nadie sostener de una manera puramente personal, de una manera propia. Eso es un elemento que está dentro de la palabra del Señor. En el caso, para también definir, esto lo hemos estudiado muchas otras veces, pero también para que podamos también identificar la palabra. Acuérdese que, y esto no le alarme cuando a veces nosotros podemos traer el idioma inglés para, por ejemplo, las versiones en el inglés tienen algunas claridades en algunos textos, algunos versículos de otras traducciones, y eso no puede generar pues alarma. Y digo esto con respecto al griego. El griego, no debemos nosotros alarmarnos que bueno, están inventando el griego. Es precisamente el idioma con el cual se escribió el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en griego, no en arameo. Es el griego, y usted me dirá, y le amplío un poquito de esto, es porque Dios en su misericordia dispuso que fuera en este idioma que se escribiera el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto de la Gracia, por el hecho de que era un idioma muy conocido y que tenía una mejor lengua, un mejor entendimiento. Y esa es la razón por la cual se escribió en el griego. Y en el griego, por ejemplo, lo que es la palabra paciencia es una palabra
que se compone de dos aspectos, de dos términos. ¿Y cuál es ese término? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Son la palabra macro y luego simia. Lo que significa macro, en este caso, es lejos. La palabra macro en griego, lejos. Me estoy refiriendo para definir también en el idioma lo que es la palabra paciencia. Entonces, vea que el sentido, el contenido de lo que es la palabra paciencia, macro, ¿qué significa? Lejos. Lejos. Simia, lo que significa es ira. Entonces, ya ahí está la composición de la palabra macrosimia. Pero, en resumen, entonces la palabra lo que quiere decir de macro lejos, o dicho de otra manera, está expresando lejos de la ira. Esa es la respuesta de esa palabra paciencia en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego. Paciencia quiere decir macrosimia o de macro lejos ira. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en este sentido, la paciencia, hermanos, significa ser tardo para airarse también. Es decir, tiene paciencia. Macro, lejos, simia, ira. De macro, lejos, o de macro, lejos, simia, lejos de la ira. Y eso es un aspecto que nos compete a nosotros irlo viendo en el sentido de que nosotros estamos en medio de un polvorín como creyentes. Nosotros estamos en medio, cuando hablo de un polvorín, estoy hablando en medio de un mundo que nos va a azotar, nos va a empujar a hacer siempre lo contrario, como dicen por ahí en el común salvadoreño, dicen te va a cucar el sistema. Y por otro lado, hermanos, el creyente también, como seres humanos, poseemos lo que es la naturaleza caída. Y ustedes han escuchado que, hablando de hermanos y no tanto de los del mundo, que hay hermanos que se le ha hecho muy famoso esa frase, que alguien la dijo, que son mecha corta. Entonces se oye decir, bueno, ese hermano es, cuando dice mecha corta, lo que se está dando a entender es que ese se prende luego, que ese luego revienta, luego se le pone la cara de sapo, ¿verdad? ¿Cómo es que se pone el sapo? Cuando el sapo está enojado, si ustedes no conocen a los sapos empieza uno a molestarlo, a tirarle piedras, él está tranquilo y luego se va inflando. Pero qué bien que se quedara inflado. Luego de inflado viene leche, la leche se llena de leche, y ese es un arma que tiene el sapo. El sapo, entonces, con la leche él puede disparar leche, y esa leche tiene veneno. Entonces, en este sentido, hay muchos hermanos, por el ambiente que nos rodea, por la naturaleza que está con nosotros, esa que es caída. Entonces, luego entramos en actitudes que se ven feas. Yo he visto a hermanos, y usted también los ha visto, terriblemente transformados en ira, transformados en acción de ataque. ¿Qué está pasando ahí?
¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ahí no está funcionando, operando el don, el fruto, perdón, de lo que es la paciencia. Entonces, el fruto de la paciencia no solo es paciencia, sino que también es igual persistencia. Es decir, como estábamos hablando que macro o de simia, de macro simia, lejos de la ira, el creyente tiene que, el creyente tiene que saber, el creyente tiene que saber si tiene o tiene que experimentar, deberíamos de experimentar estas herramientas que obviamente las otorga el Espíritu Santo a cada creyente de acuerdo al interés, de acuerdo a la búsqueda, de acuerdo al anhelo. Porque cuando uno entra en este campo de la vida espiritual, uno debe de estar muy consciente, hermanos, que tenemos que ser cartas leídas. Debemos de estar conscientes que estamos en el ojo del huracán. Debemos de estar conscientes que de acuerdo nosotros nos presentemos ante este mundo, vamos a incidir en el mundo para bien, para que las personas se interesen en Cristo. Pero claro que eso es una conciencia que cada creyente tiene que desarrollar y tiene que entrar en ello para buscar tanto los dones del Espíritu como los frutos del Espíritu. Entonces este fruto de la paciencia permite que la persona tenga freno, ¿verdad? De macro, lejos, simia, ira. Frene en el momento que va a decir va a arremeter contra el otro. ¿Cuántas veces, fíjese cómo está la cosa ahora? A veces a usted le pitan ahí en la calle, usted es cristiano, pero si usted o nosotros nos controla la naturaleza vieja y el fruto que podría ser de la paciencia, que es el que debe de operar ahí, que por supuesto también el del dominio propio. ¿Cuántas veces han matado a algún creyente? Quiero en los países violentos, porque luego sale hasta con la pistola que todavía no la ha dejado, y luego se arremangan las mangas y se retan. Eso no es un secreto, eso es normal en los cristianitos. Yo he visto cristianos con mis ojitos de aquí de esta iglesia bien inflados en la calle. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es el asunto? Es que, hermanos, si no nos equipamos de las herramientas que otorga Dios para que podamos caminar en un mundo minado, en un mundo terriblemente hostil para la vida espiritual, nos van a sacar de quicio. Entonces, este fruto de la paciencia nos permite contar 10, como se dice siempre, vea, cuente 10, y si no le alcanzan los 10, cuente otros 10. Y si no le alcanzan los 20, cuente otros 10. Y si no le alcanzan, eso es de macro, eso es macro, eso es lejos. Y cuanto más vamos contando como creyentes, hermanos, la ira se está poniendo más lejos, está más largo. Cuando terminamos de contar, ya se bajaron las aguas. Así tiene que manejarse esto. Ahora, por otro lado, con lo cual vamos
ir corriendo para que se le quede y cada uno vaya sacando su examen si tiene este don o este fruto de la paciencia. Amén. Otro aspecto es que la paciencia también tiene dos aspectos, que es la persistencia, como decíamos. Veamos en el caso de lo que es la persistencia. Abra su Biblia en el libro de Hebreos y vamos a hablar sobre todo de Abraham. En el caso de Abraham con respecto a la paciencia, capítulo número 6, versículo número 15 en adelante, dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia. Esperar es igual persistir. Es un elemento que está dentro, que compone también lo que es la palabra paciencia. Entonces la paciencia es algo que persiste, que aguanta, que se controla en su esperar, llevando a cabo lo que es la persistencia. Y eso es lo que vemos acá. Y habiendo, dice, esperado con paciencia, es decir, lo voy a decir de esta manera, y haber tenido persistencia con paciencia, está diciendo, alcanzó la promesa. En este caso, nosotros podemos ver a personas, como dije, que aparte de que les falta lo de macro, les falta la persistencia. Si Abraham, que aquí lleva envuelto las dos palabras, lo que es persistencia y paciencia, si no hubiese tenido persistencia, no hubiese alcanzado el objetivo. Entonces, en este sentido, todo creyente tiene que identificarse por persistente en aquella espera, en aquella paciencia, esperando el momento de la respuesta de Dios, sobre todo de la respuesta de Dios. Abraham nunca perdió la paciencia. Dice la Biblia que habla el libro de los Hebreos que ellos veían lo que eran las promesas, veían la ciudad y saludaban esas promesas pacientemente. Ninguno de ellos experimentó, hermanos, lo que sería en el caso de los patriarcas, ver, palpar lo que era la promesa. En el capítulo número 12, váyase y veamos esto bien conocido del mismo libro de los Hebreos. Dice: por tanto nosotros teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué más dice? Y corramos, ¿cómo dice? Con paciencia. Igual persistir con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese que acá, por tanto, dice el versículo 1, nosotros teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. ¿A cuál se refiere? Al todo ese montón que menciona el capítulo número 11 de este mismo libro de los Hebreos, de todos los héroes de la fe. ¿Cómo fue que esos héroes de la fe, hermanos, lograron? Dice que ellos sufrieron sin alcanzar el objetivo, sin lograr palpar o ver, pero persistieron. Y eso es una virtud de lo que es el fruto de la paciencia. Estos, dice acá,
Aquí lo que dice este versículo 1 que debe de ser, acuérdese que se está dirigiendo a los hebreos. Los hebreos, el trasfondo de la carta de los hebreos es a una comunidad hebrea, se dice que estaba desanimado, que estaba dando pasos atrás, que estaba queriendo volver a los asuntos de la ley. Pero aquí el escritor les hace ver que esto de la vida cristiana no es, no tiene ya no tiene retroceso, que la vida cristiana es para adelante. Y por eso es que dice, por tanto, nosotros, se refiere a los hebreos, también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, hebreos, y corramos, persistamos. No es tiempo de ver atrás, es tiempo de ver hacia adelante. Hermanos, esto lo escribieron hace 2000 años y ahora en este tiempo que ya pasaron 2 milenios y que de alguna manera estamos viviendo lo que es casi el momento del regreso de Cristo. ¿Cuántos creyentes debíamos de activar nuestras herramientas espirituales? Si a esto se les dijeron que habían que tomar como ejemplo a esos corredores, a esos héroes de la fe, debían con paciencia corrieron, ¿cuánto más nosotros ahora? Pero ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos una iglesia tibia. Nosotros vemos una iglesia, hermanos, moribunda. Nosotros vemos una iglesia adormecida. Nosotros vemos la cultura, el modernismo nos ha adormecido. Y por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros vemos una iglesia, hermanos, ambigua. Cuando estamos, ya pasaron 2000 años y estamos al alumbrar de que regrese Cristo, pero ahí está la iglesia. No persiste, no tiene paciencia, luego se pone colorada o chele como el sapo y ataca y arremete. O sea, es que hay que leer la Biblia, hay que congregarnos y hay que escuchar la palabra. Y la palabra, como dice Santiago, es para que nos veamos. Así como el caso sirve como el espejo, veamos cuáles son las predicciones que tiene la palabra, veamos el tiempo en el que estamos. Por lo tanto, la iglesia de este tiempo debemos de despertar, debemos de echar mano a las herramientas espirituales, en este caso los dones del Espíritu. No puede haber una iglesia sin dones, se la come el diablo, ni puede haber una iglesia sin los frutos del Espíritu. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No puede haber. En este caso era más fácil, por supuesto, que tiraran la toalla en lugar de tener paciencia. Por ejemplo, vemos el caso también de que habla el Evangelio de Lucas, hermanos, cuando habla en el capítulo 19, habla de la viuda. La viuda es esa forma de ejemplificar lo que es la paciencia, incluido la persistencia. Dice la Biblia que llegaba la viuda todos los días. Llegaba la viuda e insistía con su problema. Eso lo dijo el Señor y lo puso como ejemplo para los discípulos y para su iglesia. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Está tomando algo para una
una parábola que lo que permite la parábola es expresar una verdad bíblica, una verdad espiritual más que todo. Ahí les está diciendo, miren la viuda, miren la viuda. La viuda llegaba, hazme justicia, juez, hazme justicia, juez, hazme justicia, juez. Y el juez era tan malo, de esos malos, probablemente era corrupto el juez, y el juez no le quería hacer justicia porque no había dinerito que se le diera al tal juez. Y ahí estaba ella dijo, mi caso va a tener una salida. ¿Y qué fue lo que ella implementó? ¿Qué es lo que ella implementó? La persistencia, la paciencia sumada a la persistencia. Y ahí la vemos nosotros que llega. Ese era el arma que ella echó a andar en su necesidad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se agotó. Más bien el juez, dicho de otra manera, tiró la toalla el juez injusto. Y por último dijo, sin duda estaban tocándole otra vez en la mañana, en la tarde, en la mañana le habían tocado, en la tarde estaba otra vez la persistencia de aquella mujer. Y le dijo, voy a hacerle justicia, no sea que me agote la paciencia y pase y me vaya a comprometer más con esta mujer. Le hizo, ¿cuánto más sigue diciendo el Señor? Mi Padre que está en los cielos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia. Entonces, ¿cuánto más? Dice, mi Padre que está en el cielo no responderá aquellas cosas que nosotros estamos pidiendo, aquellas cosas que necesitamos de nuestro Señor. ¿Cuántos Dios va a obrar de acuerdo a nuestra persistencia, de acuerdo a nuestra paciencia? Eso es lo que nosotros tenemos que entender dentro de este campo de la Biblia, hermanos. Dice, ¿acaso Dios, dice este relato de la viuda, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? ¿Cada cuánto dice el verso 7 del 18? Que claman cada 8 meses. Que claman allá cuando los deja el diablo. Que claman allá cuando en momentos tienen deseos. Aquí no dice. Eso es lo que dice el verso 5. Sin embargo, dice, porque esta viuda es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo continuo me agote la paciencia. Y dijo luego el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman? Aquí no dice de vez en cuando, día y noche, persistencia. ¿Se tardará en responder? Hace una interrogante. Os digo que pronto les hará justicia. Hay personas, hermanos, que no tienen de macro, que no tienen esa paciencia. Hay personas que luego dicen, no me resolvés, Señor, ya no. Si no me das, si no me sanás, si no me sacás, si no me resolves esta necesidad. Y eso es lo normal en estos tiempos de la iglesia. Aun cuando nosotros vemos en la palabra que la vida del creyente es otro nivel, que la vida del creyente es otro mundo, por decirlo de esa manera. Pero nosotros estamos acoplados a todas las mañas de los impíos que nos rodean, del sistema que nos rodea. El sistema que nos rodea es bravo y arremete. Nosotros
le copiamos el sistema que nos rodea, es malcriado y es rápido para que se le resuelva, dado que ahora por lo menos todo este asunto del internet, este asunto de la tecnología, la iglesia se ha despistado tanto que quiere asociar los asuntos de Dios con la tecnología, con todo esto del modernismo. El modernismo empieza con la comida rápida. El modernismo empieza todo con aspectos rápidos, rápido. Todo, esa es la política ahora del comercio, es rápido. Y eso es lo que queremos, y eso aplicamos nosotros, pero aquí estamos en otra esfera. Aquí no es rápido. Aquí a saber cuánto le tocó a Job. Aquí no es rápido, aquí es paciencia y que Dios obre a su tiempo. Y entonces, ¿por qué Dios tiene que estarnos molestando y no resolviendo el problema? Para que se pula, para que se nos vaya quitando un poco la cabazón, es decir, los cachos que a veces nos vienen saliendo. Y esas pruebas sirven para pulir al creyente. Por eso es que Dios, a veces, hermanos, no es que Dios mande el problema, es que el problema lo tenemos aquí desde que se cayó Adán. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Desde entonces tenemos el problema. Y entonces Dios no lo resuelve. Y ahí está la hermana, la está tortoleando el problema. Ayúdame, Señor, si no me voy al mundo. Date. A ver cómo te va. Pero es que allá afuera, allá me resuelven. Andate que te resuelvan afuera. Pero es que vos debes de saber que estás en otro mundo. Estás en otro reino. Vos debes de saber que ya estás en otra esfera. Y así como le dijeron a Pedro, cuando eras del mundo vos hacías lo que querías. Pero cuando estés aquí en mi dominio, te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Cuesta entender eso. Nos cuesta. Y por eso es que estamos todos calaseados, hermano. Y por eso es que estamos todos raros. A veces, quizás no a veces, sino siempre, la gente se decepciona porque poco reflejamos a Dios allá en donde nos movemos. Usted ve cuánta gente dentro de las iglesias las están involucrando en aspectos delictivos hoy. Personas con ropajes de cristianos y probablemente son cristianos. Pero qué pena. Estamos igual. Y con eso, pues ¿y quién va a querer? Por eso es que las hermanitas que se ponen su velo para andar afuera, honren a Dios. Amén. Aquí y afuera vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un amén. Que no solo hablemos lengua aquí en la iglesia, sino allá en la calle, pero lenguas de vida eterna. Amén, amén. Vamos finalizando. Vamos a ver. La paciencia no puede vengarse, sino que ella se soporta en amor. Eso es lo que se da con la paciencia. Ella soporta en amor. Y ella imita a Cristo. Colosenses, corriendo. Tenemos un espaciecito todavía. En Colosenses, capítulo número 3, vea, y verso 12 al 13, léalo conmigo para ver si se le queda, porque este estudio, a saber si, cuándo más se va a tocar. Dice, soportando los unos a los otros
perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos que ser perdonadores. Cuesta que perdonemos nosotros, pero esta es una derivación del fruto de la paciencia. La paciencia, hermanos, no puede vengarse. La paciencia, porque ¿qué es lo que genera la venganza? Macrosimia. ¿Qué es lo que genera la venganza? Largura, largura, y lo que es simia, ira. Entonces la venganza lo que trae es, hermanos, ira. Pero el fruto de la paciencia perdona, tiene la capacidad de perdonar. Eso es lo que dice este versículo 12 del 3. Qué importante. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 12, soportando. Verso 13, los unos a los otros, perdonando los unos a los otros, así como si alguno tuviese quejas contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también vosotros debéis de hacerlo. La paciencia, dicho de otra manera, imita a Dios. Estos versículos también dan para eso. Imitan a Dios. El fruto de la paciencia tiene la capacidad de imitar a Dios, porque perdona al ofensor. Vamos a ver el mejor ejemplo de la paciencia, hermanos. Lo vemos en 2 de Pedro 3:9. Ahí dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Este es el mejor ejemplo, y nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. En Romanos 2:4, usted lo lee también, y dice en este versículo número 4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí está la manifestación ejemplar de nuestro Dios. El fruto de la paciencia, que era el versículo que nosotros leíamos en Lucas 21:19, hermanos, también en este caso habla que tiene trascendencias eternas. Leámoslo y con esto terminamos. En el versículo número 19 del 21, que era el que leíamos: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso tiene trascendencias eternas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Paciencia, calmémonos. Hagámoslo porque, hermanos, hagámoslo porque, partiendo de que ya nosotros somos un pueblo diferente, hagámoslo porque ya tenemos una naturaleza nueva. Hagámoslo porque ya somos otro pueblo. Hagámoslo. Así que usted puede ver, luego de que hemos estudiado un poco esto, ver a dónde ver dentro de nuestro entorno a dónde se manifiesta el fruto de la paciencia con nuestros hermanos. Ahí en el bus, yo creo que es un fruto que nos ayudaría mucho para que los hermanos no se peleen en el bus. Ahí en la vecindad,
cuando tenemos problemas ahí con el vecino, este fruto sería tremendamente importante. Hay una persona que le quitó el parqueo a otro. Bueno, ahí en la zona rosa, usted se recuerda, hace unos años llegaron unas personas y por el parqueo mataron a dos. En una colonia más por ahí, también hace unos años, un señor ya de edad, como 60 años, yo no era cristiano, pero llegó un muchacho militar que se parqueó en el espacio de él, ahí cerca de su casa, eran vecinos. Sacó el señor el arma y lo mató. Ese es el mundo. Pero si nosotros no entendemos que ya somos otra cosa, somos otro pueblo, vamos a resultar con lo mismo. Por tanto, entonces, equiparémonos de las herramientas que nos harán ser diferentes en medio de un mundo bravo. Vamos a ponernos de pie.